Me he puesto camiseta para celebrar que es día festivo para aquellos que tenéis jefe. Os traigo hoy una entrevista que me hicieron en el canal de Juan Ramón Rayo, en el cual estuvimos Gustavo Martínez, Richard Gracia y yo hablando del... Bueno, también, claro, Juan Ramón, hablando de si el dólar está perdiendo poder hegemónico, si está perdiendo esa capacidad de ser la moneda de reserva global y si el oro o Bitcoin estarían posicionados para tomar parte de ese pastel, para convertirse en la moneda reserva global o al menos para quitarle parte de ese poder al dólar. Así que os dejo con esta charla, ya ha sido publicada en su canal, pero os la quería traer a vosotros, pues si acaso no seguís a Rayo, cosa que me sorprendería, pero oye, quién sabe. Así que os dejo con ello y luego seguimos con el ritmo típico de Mañaneros. Vamos a hablar primero, o vamos a reflexionar primero sobre si el punto de partida que estamos considerando, que el dólar puede estar perdiendo en parte su estatus de reserva global, es cierto o no. ¿Qué hay de esto? ¿Hay algo de verdad o no? ¿Qué opináis? No sé, cualquiera. ¿Voy yo? Sí, Alberto. Dale, venga. Bueno, lo que está claro es que si observamos lo que ha pasado con el dólar desde la llegada de Trump, ha sido una caída fuerte del dólar y esto ha venido dado principalmente por la venta de activos que están denominados en dólares. Y es interesante lo que comentaba antes Richard, sobre el tema de la planificación, y es que se puede observar que en los últimos 15 años la planificación financiera básicamente ha sido comprar Estados Unidos. No había que hacer nada más. Si comprabas Estados Unidos ya estaba bastante bien. Y hemos visto, de hecho, cómo en los últimos 15 años se ha multiplicado por 6 u 8 veces la cantidad de acciones estadounidenses en propiedad de extranjeros. Vamos, que todo el dinero del mundo ha ido a acciones extranjeras y este movimiento que se ha producido durante los últimos 15 años se ha empezado como a dar la vuelta rápidamente a raíz de las decisiones políticas que se han tomado en Estados Unidos estas últimas semanas. Y eso ha llevado a una caída del dólar simplemente por la venta de algunos de estos activos. Y entonces se puede observar claramente que sí, el dólar ha caído. Ahora, ¿qué impacto tendrá esto a largo plazo? ¿Significa esto que el dólar vaya a dejar de ser la moneda reserva o que vaya a dejar de ser la moneda a la que la gente tienda cuando... No diga cuando hay problemas, porque cuando hay problemas ahora los está viendo y están saliendo del dólar, lo cual está siendo sorprendente. Nuevamente la gente no se cubría siquiera contra el dólar porque cuando la bolsa caía, pues aún así el dólar al menos le mantenía. En este caso, la caída está siendo doble porque cae la bolsa y cae el dólar. Entonces, no sabemos si seguirá en algún momento el dólar siendo el activo al que la gente acuda, pero por ahora claramente no lo está siendo. Si esta tendencia se mantendrá en el tiempo, pues habrá que verlo. ¿Cómo lo veis los demás, Richard? Sí, a ver, yo estoy de acuerdo. De hecho, bueno, las estadísticas ya nos dicen, ¿no?, que la cuota, digamos, en reservas asignadas en dólares ha ido cayendo, ¿no? Y que además ahora con todo el tema de los aranceles ha habido un impacto bastante importante, tanto no solo en las acciones, sino, bueno, pues en todos los activos en dólares. Y desde luego creo que hoy más que nunca estamos viendo pues esa colisión entre potencias, entre China y Estados Unidos, que cada vez está más palpable. Y cuando siempre ha habido un gran imperio predominante, pues ha habido unas épocas de mucha tranquilidad y de mucha bonanza y de estabilidad. Cuando uno de esos imperios, pues a lo mejor se pone un poco en cuestión su papel, pues ahí es cuando puede irse más hacia esa multipolaridad, ¿no? Y que no haya únicamente una divisa clara, hegemónica, predominante, y haya una transición. ¿Qué va a pasar? Pues ahí, como decía también Alberto, ostras, eso es mucho más complicado de predecir, pero la tendencia, desde luego, parece clara a que el dólar está perdiendo parte de ese papel. ¿A dónde nos llevará esto? Pues es lo que no está claro, y precisamente por eso creo que más que nunca es importante diversificar y plantearse, oye, no puedo invertir solo en Estados Unidos, porque esto a lo mejor en los próximos 5 o 10 años puede darse la vuelta y puede cambiar mucho, ¿no? Pero de luego para mí la tendencia sí que es clara, se está erosionando y la tendencia es hacia esa multipolarización, por llamarlo de alguna manera, del sistema monetario versus un dólar claro y hegemónico. Yo creo que te diría ya casi imparable. ¿Tú cómo lo ves, Gustavo? Bueno, yo, por introducir un poco algo de tensión, ¿no? Yo lo veo al revés, ¿no? Yo creo que, no creo que cuando dice Alberto que el dólar se ha depreciado, pero ¿contra quién se ha depreciado? Contra el euro. Porque es que hemos tenido... O contra el oro, ¿no? Sí, pero por eso, pero es que yo lo que quiero es... Porque contra el oro lleva depreciándose desde 1971, ¿no? Entonces, lo que quiero establecer es el largo plazo contra el corto plazo. Hemos tenido un euro dólar a 1,50, a 1,20 durante largos periodos de tiempo.
y ahora mismo tenemos un euro-dólar pues a 1,13, 1,14. Es decir, es verdad que en las últimas semanas ha habido una depreciación fuerte del dólar que puede ser intencionada o no, pero tampoco los bonos están sufriendo mucho, ¿no? Tenemos las TIR de los bonos en toda la curva pues entre el 4, 4,20, 4,30 y bueno, si bien es cierto que en los últimos 2 o 3 años sí que se puede observar una cierta, que yo creo que es una descorrelación coyuntural contra los tipos de interés reales positivos del dólar o de Estados Unidos si los cruzas con el oro, ¿no? Se ha perdido una correlación clarísima del tipo de interés real negativo y el oro, que actuaba como protector de ese tipo de interés real negativo en Estados Unidos, de modo manera que a partir del año 2022 el tipo de interés real positivo en Estados Unidos sube y también sube el oro, ¿no? Ahí sí que hay un primer jaque al dólar, ¿no? Y ahí te planteas pensar qué pasa, ¿no? Luego resulta que estableces la correlación con el tipo de interés real chino y parece que es más correcta, lo cual te hace pensar que el primer demandante de oro ahora mismo en el mundo es China y que probablemente se estén protegiendo contra los tipos de interés reales provenientes de allí, ¿no? Entonces, a mí la lectura de que Estados Unidos va a perder la hegemonía del dólar por lo que ha pasado en los últimos 2 o 3 meses, a mí me parece errónea. Yo no creo que Estados Unidos esté perdiendo ni mucho menos la hegemonía del dólar, si bien es cierto que últimamente pues ha habido una depreciación contra el euro que no indica absolutamente nada, porque contra el yuan el dólar está apreciado y está en máximos del año 2006. O sea, ¿contra quién realmente está perdiendo la hegemonía? ¿Contra Europa, que está en esta inflación? Pues no sé, yo creo que... Pero la depreciación del yuan también, yo creo que hay una manipulación del mercado chino por detrás, ¿eh? Eso no es únicamente por la actuación del dólar. Ahí también están los bancos chinos manipulando. Sí, pero Richard, al final hablamos de demanda de yuanes frente a demanda de dólares. ¿Qué se está demandando más en el mercado? ¿Yuanes o dólares? Claramente dólares, ¿no? Frente al yuan, que está en mínimos del año 2006. Y si tú lo que quieres es aspirar a quebrantar la ventaja competitiva de tu rival, lo que tienes que hacer es precisamente todo lo contrario de lo que está haciendo China, que es intentar salir de una gran deflación con una reflación sobre una divisa en la que el mercado no tiene confianza, ¿no? O sea, yo creo cuando hablamos, está bien lo de centrar el tiro porque es verdad que es bueno centrarse en cuando hablamos de qué está pasando exactamente. Y yo cuando hablo de que el dólar está cayendo, me refiero a que está cayendo en el DXY, ¿no? En el DXY, que es una cesta en la cual está principalmente el euro, pero también está en el yen y otras divisas, donde creo que no sé si está el yuan, me parece que no, y si está es muy pequeño su peso. Pero ahí sí que estamos viendo que el dólar ha caído un 10%, casi un 10% en apenas 2 meses, que no es un movimiento muy normal. Que esto sea algo que vayamos a seguir viendo, que el dólar se vaya a bajar hasta 80 o 70, pues 0,70, 0,80, pues no lo creo. Pero claramente esto es lo que ha pasado estos días y no se puede negar que, excepto frente al yuan, que sabemos un poco la correlación del yuan con el dólar, cómo la mantienen en cierta paridad, pues frente a las demás ha caído. O sea que por eso yo creo que es bueno, al menos valorar la posibilidad de, oye, está cambiando algo en el dólar, o al menos en los activos en dólares, está saliendo dinero de Estados Unidos. Esto creo que sí que es fácilmente observable, da igual a qué activo estés mirando. Y, bueno, a partir de ahí, valorar, oye, ¿es verdad que estaríamos seguros de aquí a futuro en el dólar o deberíamos salir hacia otros activos y valorar, pues eso, la posibilidad de que la descorrelación del oro contra los tipos reales sea algo que se vaya a continuar, lo de Bitcoin se vaya a continuar, valorar un poco qué posibilidades puede haber de aquí a futuro, teniendo en cuenta que lo que estamos viendo es un hecho, que está cayendo frente al DXY. Aparte que no es incompatible, ¿no?, que haya habido una descorrelación desde 2022 que coincide con la guerra en Ucrania y la expropiación de las reservas del Banco Central de Rusia por parte de la FED y del Banco Central Europeo, con que ahora además haya habido pues un agravamiento de esa desconfianza en el dólar por los bandazos institucionales. Esa es una posibilidad que está dando Estados Unidos. Otra de la que quiero que también habléis, porque además es una tesis que sostiene Alberto, la complicada situación fiscal en la que está Estados Unidos, que eso también afecta a la credibilidad de su moneda en el futuro, porque claro, si te devuelven, ¿no?, si compro un bono y me devuelven la misma cantidad nominal, pero vale un 20% menos, pues ahí me han hecho una quita, quedamos que no. Sí. Entonces, ¿cómo veis la situación financiera de Estados Unidos y cómo eso puede influir en la credibilidad de su moneda? Yo Juan, creo que ahí habéis dado un punto muy clave, ¿no? Pero claro, ¿cuál es el verdadero protector de esa desconfianza que tiene el mercado a favor de Estados Unidos con respecto a cómo va a financiar? Hablamos luego, por no entrar en ya si es el oro o Bitcoin. Sí, pero ¿cuál es el protector de eso? ¿El euro?
porque el euro no puede ser el protector de eso. O sea, en todo caso el oro, sí, estoy clarísimo, en eso estamos de acuerdo. Pero me dice antes Alberto, no, es que el DXY no para de caer, pero es que el DXY tiene un 60% de euro-dólar. Es decir, ¿qué me estáis diciendo? ¿Que el mercado se está refugiando en euros cuando el euro ha sido tradicionalmente el activo que demanda apetito por el riesgo frente al... No, lo que el mercado no percibe es un riesgo grande en la economía, salvo porque haya habido la volatilidad que ha habido en los últimos meses, donde hemos visto unos bonos que se han apreciado un 1%, que luego yo creo que las correlaciones más o menos se han vuelto a establecer cuando ha desaparecido esa fuerte aversión por el riesgo, y esta lectura a mí me parece más sensata que pensar inmediatamente que el dólar está perdiendo la hegemonía mundial, ojo, contra el euro, porque es contra el euro, contra quien se ha depreciado masivamente. Pero tampoco yo creo que estemos hablando de que en estas 2 semanas se ha producido eso. Yo creo que ese no es el mensaje, al menos yo no era el mensaje que estaba tratando de transmitir. Yo lo que te comentaba es que al final, desde el año 2000 lleva cayendo. Antes estábamos hablando del 71%, ahora estamos hablando del 51,8%. Y ha habido una tendencia de que, oye, pues el dólar ya no es tan hegemónico, no es tan predominante en general, lo que decíamos. ¿Contra qué? Contra todo. Pues al final... Bitcoin ha ido creciendo, el euro ha ido creciendo, el oro, perdón, ha ido creciendo. Al final ha habido otra serie de activos que a lo mejor, pues relativamente no. Y luego lo que hemos dicho es que al final la deuda pública es enorme, es insostenible, no solo en Estados Unidos, pero Estados Unidos tiene un gran problema también. Y bueno, pues puede ser que a lo mejor a medio o largo plazo la gente empiece a plantearse, ostras, igual no puedo tener todos los huevos en la misma cesta. Es un poco ese mensaje. Richard, hace 3 meses el euro estaba en la paridad contra el dólar y el dólar hace 2 años, cuando generó toda esa inflación que luego exportó, estaba en máximos históricos con respecto a todas las divisas mundiales. Es que no ha cambiado nada. Lo que pasa es que... Yo sí diría, Gustavo, a ver, algo ha cambiado porque normalmente cuando la bolsa te cae muy fuerte, como ha caído estos días, ha caído un 20%, la gente se refugia en el bono. ¿Qué ha pasado con el bono? La gente no se ha refugiado en el bono porque también ha caído. Y muchas veces, si no, lo que hace la gente es que se refugia en el dólar. La gente tampoco se ha refugiado en el dólar porque ha salido del dólar. Esto ha pasado otras veces, que ha caído la bolsa o que ha caído el dólar, pero nunca cae todo a la vez. O sea, el hecho de que haya caído todo a la vez es lo que invita a pensar que este caso, no digo que sea el fin del mundo, o sea, no quiero, yo soy muy maximalista, pero en Bitcoin. No soy muy maximalista en cuanto a la muerte del dólar que se vaya a producir ahora mismo. Yo no creo que esto se vaya a dar. Pero mira cómo está la bolsa americana, si está cotizando unos múltiplos históricamente dilatados en picos del ciclo económico, pero ¿cómo no va a caer? Dice que la caída de la bolsa no ha ido de la mano de una apreciación del bono. Pues es que es mentira, es que el bono se ha apreciado, el bono se ha ido al 3,80%, que luego las correlaciones se han vuelto a establecer y la tira, yo creo que ha apostado más por inflación que por cierta recesión, pero cuando tocó, y esto tuvimos tú y un debate, Juan, cuando tocó el mínimo, que bueno, el 99% de las veces lleva razón, pero yo creo que un 1% yo también llevo mi parte, ¿no? Y cuando el bono tocó mínimos, es decir, máxima apreciación en cuanto a precio y mínimo a TIR en 3,80, el Standard & Poor's 500 había hecho los 4.800 y automáticamente hace un rebote fuerte porque parte de la renta fija se vuelve a posicionar aprovechando que el múltiplo ha corregido 4 o 5 años, ¿no? O sea, yo creo que la lectura... Luego vuelve a caer prácticamente hasta el mínimo sin llegar a él, pero vuelve a caer hasta el mínimo ahora, y el bono ahí no se revaloriza. Pero mira dónde está ahora. Ahora mismo está en 4,20, o sea, no está ni de lejos a como estaba antes, que estaba en el 4,80% hace 3 años. Ahí Estados Unidos podías pensar que tenía cierta, ¿cómo te diría yo?, predisposición a rebajar esas tasas de interés porque sabes que le vencen 7 billones de dólares ahora en junio de deuda, ¿no? Aunque también es verdad que... Y a todo esto sigue sin emitir deuda a largo plazo, que eso también es importante. Sigue emitiendo deuda a corto plazo, como ya empezó a hacer Yellen hace un par de años. O sea que no está incrementando la oferta de bonos a largo plazo, lo cual está pues claramente ayudando a que el precio del bono no caiga. Pero sí que hemos visto esa caída fuerte en cuanto la bolsa tuvo esos días, digamos, de mayor peligro, que es verdad que luego se ha recuperado y tal, pero sí que hubo unos días en los que, como decía antes Juan Ramón, se respiraba, oye, está saliendo dinero de Estados Unidos. Y paradójicamente, Alberto, la ineficiencia está ahora. Cuando tienes una bolsa que está cotizando a un 4% anual de rentabilidad porque tiene un múltiplo de 24 veces beneficios y tienes la tasa libre de riesgo medida por el bono americano al 4 y pico %. O sea, la ineficiencia no estaba antes cuando la economía estaba en claro jaque, sino ahora cuando
resulta que las cosas se han calmado y vuelves a tener un múltiplo que no tiene ningún sentido desde el punto de vista de la valoración, porque, insisto, el PER que está cotizando el Standard & Poor's 500 históricamente hoy es elevado, es que estás pagando 30, 35 veces beneficios por muchas empresas, algunas de las empresas que componen el Standard & Poor's 500, ¿no? A ver, entonces, como estaba comentando antes Juan Ramón, has hablado, Gustavo, del tema de que China y la animadversión entre China y Estados Unidos ha crecido estos días y que China está tratando claramente de imponer su manera de hacer las cosas y Estados Unidos la suya. Esto tiene unas implicaciones más allá de lo que estamos hablando, y es que Estados Unidos, como dices, tiene que recuperar, que refinanciar 7 billones con B de dólares este año, y China no le compra bonos desde hace, casi 10 años. Y ¿quién va a comprar esos bonos? Es una pregunta que podríamos hacernos, y si tú crees que el dólar va a seguir siendo el refugio de todo el mundo, ¿tú crees que la gente va a seguir comprando esta cantidad de bonos a Estados Unidos sin mayor problema? No, yo creo que sí, que el mercado va a seguir comprando bonos americanos, pero que China tiene una estrategia claramente que es refortalecer el colateral del yuan con oro, que es lo que tiene que hacer después de lo que ha dicho antes Juan Ramón muy inteligentemente, y es que en el año 2022 se produce un punto de inflexión clarísimo, y es que el mercado, sobre todo los BRICS, habían asignado una TIR al dólar que no era, es decir, el riesgo de tener dólares era mucho más elevado de lo que inicialmente habían asignado, porque a golpe de clic puedes expropiar 300.000 millones de dólares. ¿Eso qué es? ¿Un activo refugio? Ni mucho menos, es un activo de alto riesgo. Entonces, los PERS, que son los competidores natos de Estados Unidos, están actuando en función de ese nuevo escenario, pero claro, de ahí a que el dólar pierda la hegemonía mundial contra países que son claramente intervencionistas, muchísimo más de lo que es Estados Unidos, pues imagínate, ¿no? Richard, que antes querías decir algo y... Solo puntualizar el tema del SP500 y de los múltiplos, que hay una cosa que también habría que tener en cuenta, que obviamente los múltiplos que vemos ahora de empresas como Nvidia, como Microsoft, como Google, que son las empresas predominantes del mercado, no tiene nada que ver cuando eran empresas claramente industriales, con unos márgenes y unos múltiplos y una naturaleza de empresa totalmente diferente. Es normal que hasta cierto punto los múltiplos estén más altos. No estoy diciendo tampoco que estén baratos, pero que claro, si comparas con la serie histórica, claro, es que antes en promedio, si te lo llevas a mucho tiempo, estaba a lo mejor en un 14. Claro, es que a lo mejor ahora no tiene sentido que esté en un 12 o en un 14, pues porque es otro tipo de y otra naturaleza de empresa diferente. ¿Sabes? Que a lo mejor ahora pues es más normal que esté en un 16, un 18, un 20. ¿Que estar en un 20 y pico? Pues puede ser. Lo comparto, Richard, lo comparto. Solo por introducir una matización, ¿no? Porque a veces parece que se plantea este debate como 0-1, ¿no? Como si el dólar tiene la hegemonía global o no la tiene. Pero puede ser que tenga algo menos, que la siga teniendo, pero haya perdido un poquitín. Por ejemplo, Richard antes hacía mención, y creo que es un punto muy interesante, a el porcentaje que copa el dólar en las reservas internacionales, por ejemplo, de los bancos centrales. Pues claro, aunque siga siendo la moneda predominante, si ese porcentaje va cayendo, pues eso algo te indica, ¿no? Te indica que ya no es el único activo que se está considerando. Y claro, a lo mejor el euro no es la gran alternativa frente al dólar, pero para ciertos operadores y ciertas operaciones, a lo mejor dicen, oye, pues ya no me interesa tener tantos dólares y voy a tener un poquito menos de dólares y un poquito más de euros. Eso es algo que sí podría suceder. Bueno, y sobre todo algo que se está empujando. De hecho, cuando Europa empezó a hablar de los planes para financiar el rearme y demás, una de las cosas que se dijeron que más me llamó la atención fue que eso lo leí en un artículo en base a unas declaraciones de alguno de estos, básicamente lo que decían es si Europa quiere conseguir un dólar, o sea, un euro más fuerte, si Europa quiere conseguir este rearme, una de las cosas que tiene que hacer va a ser emitir un montón de deuda. Pero lo interesante de emitir un montón de deuda es que esa mayor emisión de bonos en euros, pues también incrementarán la demanda por la tenencia de euros, lo cual acabará teniendo un mayor peso o derivará en un mayor peso del euro en los distintos bancos centrales. Sí, pero fíjate, Alberto, que la consecuencia automática de eso ha sido una subida de las TIR del bono alemán, que es la tasa libre de riesgo en Europa, al 3%. Así que lo que se ha hecho el mercado ha sido todo lo contrario de lo que estás diciendo tú. No, se ha dado la vuelta, de hecho. O sea, ya está igual que antes y además esto no fue tanto por el anuncio del rearme, sino fue por antes de las elecciones. Bueno, justo después de las elecciones, cuando dijeron que se iban a financiar cuando se dice que van a financiar 500.000 millones de euros y que no van a meterlo dentro del déficit, hacen esa especie de juego
de juego Y de... esos vamos, días subió la TIR, pero ahora ya ha la vuelto. razón Pero inicial del mercado. independientemente de cómo quieras verlo, al final, si tú emites más deuda, lo que digo es, independientemente del tipo de interés a que tengas que colocarla, si tú emites más deuda, eso implicará que haya más euros, porque habrá más bonos, más productos financieros en euros en los mercados. Sí, pero la razón inicial del mercado es vender bonos porque tienes que colocar el tipo de interés lo más elevado posible. A ver, yo creo que hay una diferencia entre, lo digo por el paralelismo que se establece, o que entiendo que Gustavo quiere establecer, entre subieron las tires de los dólares, de los bonos en dólares, y por tanto eso significa, o queríamos que significara que el dólar pierde parte de su estatus, con suben las tires de los bonos en euros y eso significa que el euro pierde su estatus, ¿no? A ver, una cosa es que la TIR suba porque aumenta la oferta de bonos, y otra cosa es que sin aumentar la oferta de bonos en dólares te suba la TIR, porque eso lo que indica es que ha caído la demanda de bonos. Entonces, obviamente, para una demanda dada de bonos en euros, más oferta de bonos en euros, significa precio del bono más bajo y TIR más alta. Pero lo sorprendente, o para mí lo llamativo, del caso de Estados Unidos durante algunos días de abril fue que no hubo ningún anuncio de vamos a duplicar las emisiones de deuda estadounidense, sino que con la misma oferta prevista de bonos, en un momento en el que la demanda, porque además aquí el contrafactual es muy importante, ¿no? En un momento en el que se esperaba que la demanda de bonos como refugio, demanda de bonos en dólares como refugio aumentara, la demanda cayó. Y eso te llevó a que el precio cayera y a que la TIR subiera. Y ahí algo raro pasó. Que eso sea algo que se vaya a mantener en el tiempo, que sea irreversible, yo eso ya no lo digo, y es más, yo tampoco tengo mucha confianza en el euro. Pero, desde luego, si tú vas moviendo o agitando el avispero, en algún momento te pueden picar. Se podría argumentar, a riesgo de pegarme con los dos, que bueno, lo que podría haber pasado allí un poco es que cuando Estados Unidos aplica esos aranceles y todo el mundo le da la espalda, digamos, a Estados Unidos y no se tumban delante, ¿no?, para hacer todo lo que digan, pues que el mercado estaba descontando recesión, ¿no?, como podríamos estar empezando a ver en Estados Unidos, y que esa recesión iba a llevar a menor ingreso y por tanto iba a tener que emitir más deuda para mantener el gasto, ¿no? Podría ser, ¿no? Podría ser. A ver, yo lo que he visto... En recesión suele subir la demanda de bonos como refugio, pero es verdad que si la situación fiscal ya es muy delicada, pues claro, cualquier agravamiento sí que te puede llevar a más tipos de interés. Yo lo que he visto es una situación muy complicada entre una pata muy importante del mercado que descuenta recesión y otra pata muy importante que dice cuidado porque te puedes pillar con el tipo de interés que asignas al bono porque puede haber inflación y ya en el peor de los casos está inflación, ¿no? Y ahí es, bueno, yo creo que, claro, en una dinámica en la cual la volatilidad ha venido para quedarse, es muy difícil saber quién predomina o quién lleva razón. Lo que está muy claro es que no puedes asignar tipos de interés más bajos del 4% teniendo en cuenta el déficit que hay en Estados Unidos, porque en términos reales te vas a empobrecer casi seguro comprando el papel a tires tan bajas, ¿no? Richard, desde un punto de vista de la planificación, bueno, ahora estábamos como componiendo carteras de activos, o estábamos hablando de hay determinados activos que, pues si hay recesión son más interesantes, si hay esta inflación hay que huir, por ejemplo, de los bonos, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la planificación personal o patrimonial del inversor, ¿cómo interactúa la coyuntura, los distintos escenarios posibles de coyuntura con el tipo de activos que hemos de seleccionar antes de entrar en cuál sería el activo que representa la liquidez en estos momentos, ¿no? No, al final, obviamente, yo lo que veo y lo que estamos viendo cada vez más es que, de hecho, pasó en el año 2022 que el estar concentrado en un tipo de activo o incluso en dos, como es bonos y renta variable, falló en ese año. Yo creo que en entornos que estamos viendo ahora cada vez más complejos, más volátiles, te diría que más reactivos, porque es que el mercado y todo, ¿no? Lo vemos con la mayoría de los activos, reacciona ahora súper rápido y de manera súper virulenta. Yo creo que más que nunca es importante estar diversificado. El cómo invertir, ahí depende un poco obviamente de la persona, porque como bien decíamos, pues hay activos que tienen que hacerlo mejor en momentos inflacionistas, otros en momentos de crisis, otros en momentos de estabilidad y de bonanza económica, pero para la mayoría de los inversores lo que yo veo más interesante pues es tener una cartera bien diversificada y con mucho, pues obviamente aprovechar para rebalancear o para sobreponderar las compras, depende de cómo quieras hacerlo, cuando algunos activos están relativamente más bajos o más a tiro. Pero yo sí que veo súper importante que para la mayoría de los inversores
que tampoco sepan de economía, que tampoco sean inversores profesionales, yo no intentaría hacer market timing y aprovechar, oye, pues ahora en este momento del ciclo voy a intentar adelantarme porque ahora lo que tengo que hacer es comprar Bitcoin porque va a subir, o comprar oro porque ahora la mayoría de la gente llega tarde, en mi experiencia. Entonces, yo creo que es más interesante que diversifiquen la mayoría y que luego pues, rebalanceen carteras o sobreponderen algunas compras o algunas ventas en ciertos momentos, ¿no? Yo creo que esa sería la manera más óptima para el 95% de la gente o para el 95% o para el 90% de la gente que no está tan metido. Obviamente, los que estamos aquí estamos todo el día en esto, ¿no? Sobre esto, ya como casi curiosidad, Gustavo me consta que, aunque es un apasionado del oro, no invierte solo en oro, sino que tiene una cartera más diversificada. Pero Alberto me parece que sí que tiene una concentración muy grande en Bitcoin, ¿no? Yo cuando estaba hablando de la diversificación, a ver, si es que al final la diversificación a mí me parece, y yo estudié, bueno, yo trabajé mucho tiempo en finanzas y más, y siempre me parece que es lo que hay que hacer, porque al final si tú miras un poco el nivel de riesgo que te ofrece cada activo, si tú te planteas en tu situación qué es lo que harías, teniendo en cuenta la cantidad de dudas que hay en este mundo, incertidumbre y demás cosas que pueden pasar, además los activos que a veces se comportan de una manera, luego se comportan de otra, tal, pues sí, con la diversificación estás más tranquilo. Pero claro, si conoces un activo mucho, pues entiendo que salir de ahí, o sea, yo me siento más en riesgo fuera de Bitcoin que dentro de Bitcoin. Así que pero es que eso tiene sentido. Es como si tú te fijas lo que hacen Warren Buffett o los grandes inversores, ellos se concentran. Justo tenía esta conversación con algunos alumnos hace poco, porque al final, obviamente, pues como tú bien dices, tú conoces ese activo, para ti probablemente, para ti en este caso Warren Buffett, tiene menos riesgo decidir invertir en Amex, en American Express o en Visa o en Coca-Cola o en Apple, porque los conoce a la perfección, que ponerse a invertir en criptomonedas que no conoce y no controla, ¿no? O sea que ahí estoy de acuerdo contigo, pero tú no eres el 95% de la gente. Ese es un poco el mensaje que yo estaba tratando de trasladar. Obviamente, en tu caso es otra cosa, a lo mejor. Y Richard, eso es muy importante lo que estás diciendo, porque a este respecto, Greenblatt y además otros grandes gestores en Estados Unidos nos han recordado muchas veces que a partir de 8 valores estás un 80-85% de beta de mercado, ya estás completamente diversificado. No hace falta, de hecho, tener 40 o 50 valores lo que te hace es, primero, punto número 1, no puedes estar encima de 50 empresas, ni saber lo que está sucediendo por mucho equipo que tengas, eso es completamente ineficiente. Y segundo, a ti no te interesa la beta de mercado, a ti te interesa batir al mercado y el alfa, sobre todo cuando son importes pequeños, porque tienes una ventaja competitiva frente al mercado y las grandes gestoras, que no pueden mover, te necesitan mover grandes cantidades de capital, ¿no? Tú imagínate, estamos de acuerdo, yo solo estoy diciendo que son tipos de inversión diferentes. Claro. Obviamente, para la gente que son inversores profesionales o más o menos profesionales, no me estoy yendo a un Warren Buffett, ni a un Greenblatt, ni a un Peter Lynch, ¿no? Hay gente que puede saber un poquito más, como es Alberto con el caso de Bitcoin, o gente que yo tengo, ¿no?, en mi equipo de value y que hacen exactamente eso, oye, pues 8, 10, 12 acciones. Y ya está, y no haces nada más, y haces eso y poco más, pero que para la mayoría de la gente que no tiene un estilo de inversión muy activo y que a lo mejor no controla tanto algún activo en concreto, lo ideal o lo óptimo sería más una cartera, tenemos una cartera permanente, incluyendo un poco de Bitcoin si quieres, o algo así, algo que sea muy diversificado, ¿no? Que digas, oye, sí, voy a tener si le metes Bitcoin, seguramente en vez de un 6, a lo mejor llegas a tener un 8, un 10% de rentabilidad anual con muy poca volatilidad. Y ya está, ¿qué más quiero? ¿No? Eso es un poco la filosofía, me refiero. Sí, está claro. Estabais hablando de la cartera permanente y, bueno, una de las patas de la cartera permanente es la liquidez, ¿no? Para determinados escenarios, por ejemplo, pues una recesión deflacionista, la liquidez es donde hay que estar. Pues claro, si estás en bonos, aumenta el riesgo de impago y no te cubre, ¿no? Pero si estás en bolsa, pues lo mismo, se te hunde la bolsa, etcétera, ¿no? Entonces, en una recesión deflacionista, la liquidez es donde hay que estar claramente. El punto es cuál es ese activo, un poco el tema que nos convocaba hoy en el debate, cuál es ese activo que hoy globalmente representa la liquidez. Antes debatíamos si el dólar estaba perdiendo algo, a ver, tampoco estamos diciendo ni mucho menos que haya dejado de ser, vamos, creo que lo deja de ser, pero bueno, que haya dejado de ser totalmente moneda de reserva global, pero bueno, a lo mejor hay algunos agentes, claramente en China así está sucediendo, en Rusia así está sucediendo, que ya no miran con tan buenos ojos al dólar, ¿no? ¿Y qué lo reemplaza?
Y claro, aquí hay varias tesis. Algunos dirán el euro es lo que lo está reemplazando. Gustavo dice lo que lo reemplaza es el oro. Y Alberto pues dice que lo reemplaza es Bitcoin. Antes de meternos en esto, sin embargo, sí que me gustaría que reflexionáramos brevemente, porque antes me ha parecido leer algún mensaje en el chat diciendo, bueno, ¿qué sentido tiene invertir en oro si el oro no produce nada? Y lo mismo cabría decir también de Bitcoin, ¿no? ¿Qué sentido tiene invertir en Bitcoin si Bitcoin no produce nada? Y esa misma reflexión la podríamos hacer en general de la liquidez. ¿Qué sentido tiene estar en liquidez si la liquidez como tal no produce nada? Entonces, antes de meternos en cuál es el activo que representa la liquidez, querría que reflexionáramos brevemente sobre cuál es la función social y económica que tiene estar en liquidez. Cualquiera. Pensaba que iba a ir Gustavo aquí lanzándose como... No, de verdad que yo no tengo, dice Juan que estoy casado con el oro, pero no tengo tampoco especial apego ya con el oro, salvo porque creo que es el mejor activo de los próximos 5 años. Bueno, a ver, yo, si me permitís, yo creo que la liquidez, bueno, la función social, es que claro, yo creo que en general hay que diferenciar dos tipos de dinero. Yo no creo que la moneda fiat pueda, o sea, el oro o Bitcoin puedan sustituir a la moneda fiat. ¿Para qué? Si la moneda fiat es técnicamente superior al oro y Bitcoin. Pero técnicamente, otra cosa es que convivan, como ha pasado siempre a lo largo de la historia, o con el bimetalismo, donde a través, Juan lo sabe mejor que yo, de la ley de Gresham, el dinero malo, el dinero bueno da paso al dinero malo, y es el dinero malo el que sobrevive, ¿no? Y es porque haces mejor la función de intercambio en el espacio y tiendes a acumular como riqueza y liquidez en el tiempo, pues aquellos depósitos valor que sabes que no se van a perder tal. Entonces, para mí, en mi opinión, yo creo que la moneda fiat y el oro y Bitcoin, creo que juntos forman un tándem inquebrantable, ¿no? La moneda fiat, el problema de la moneda fiat es que no puede estar en manos del sector privado, sino que el Estado se va a meter sí o sí, claro. Pero para eso el mercado ya tiene donde refugiarse. Tiene la bolsa, tiene oro, tiene Bitcoin y bueno, eso yo creo que es un equipo fundamental, ¿no? Pero perdona, Gustavo, lo que quería en lo que quería que os explayarais es cuando un inversor consciente deliberadamente dice yo no quiero invertir en bolsa, yo no quiero invertir en bonos, yo no quiero invertir en inmuebles, yo no quiero invertir en nada que produzca algo, sino yo quiero estar en liquidez, ¿eso tiene algún sentido? ¿Tiene alguna función? ¿O es un suicidio siempre? Yo creo que es un suicidio. Mi tesis, antes comentaba Richard. A ver, cuidado. Para mí estar en Bitcoin es estar en liquidez, entonces no será tan suicidio. No, un suicidio, disculpa, un suicidio si entendemos por liquidez lo que todavía a día de hoy se entiende por liquidez, estar en euros o estar en dólares. No, yo me refiero a estar en liquidez, no en activos no productivos o que no generen... acciones, inmuebles y tal, en activos no... Que no tengan un flujo de producción asociado a él. Claro, no, pues en ese sentido, obviamente, estar en liquidez es lo que yo hago. Al final, para mí es como... Claro, es como tu base, ¿no? Al final tú estás en liquidez cuando no tienes otra cosa mejor en la que invertir. Si tú al final no tienes otra cosa es liquidez, lo que tú has dicho, oye, ¿qué es mi liquidez? Bitcoin, oro o tal, ¿no? Pero yo al final es como, vale, yo tengo esto y mi obligación y mi trabajo como inversor es encontrar oportunidades mejores que estar en liquidez. Y lo que pasa es que va a haber momentos en los que esas oportunidades no están o son muy difíciles de encontrar y entonces dices, bueno, pues mantengo la liquidez hasta que se dé o yo encuentre esa oportunidad, ¿no? De hecho, para mí es como mi trabajo. Yo todos los meses busco oportunidades y si no encuentro nada, pues no invierto. Y si encuentro algo, entonces sí, entonces digo, oye, pues voy a meter una parte aquí porque lo veo claro, ¿no? El propio Warren Buffett, ¿no? Cuando muchas veces dice, oye, ahora mismo, ¿no? No hace falta... 100.000 millones creo que tiene, no sé cuántos millones tiene. ¿Tiene sentido que ahora mismo Warren Buffett esté en liquidez? Pues puede ser que tenga sentido, ¿no? Porque estando en liquidez puede esperar a que ciertos precios caigan y recomprar más barato. Ahora mismo se podía comprar creo que 450 empresas del Standard & Poor's 500, claro, pero tampoco lo tendría en liquidez, lo tendrá en deuda a corto plazo y demás. Sí, pero liquidez si queremos letras del tesoro a corto plazo, ¿no? Es decir, bueno, efectivo o activos a muy corto plazo convertirlos en efectivo. Pero visto así
disculpa, pero visto así sí que me parece un tema apasionante, porque de hecho es una de las razones por las que soy tan bitcoinero, y es que al final... Por eso, cuando has dicho suicidio, digo, hombre, yo creo que no lo ves así, pero bueno. No, pero en general el hecho de que parezca un suicidio el quedarse en dólares o en quedarse en euros, ¿no? Que es a lo que yo me refería, porque Sí. digamos que la economía actual, los últimos 15, 20 años, ha destruido al que está en dólares o está en euros. Cosa que antes, con el dinero duro, digamos, eso no pasaba. O sea, antes, por eso digo que es un tema que a mí me fascina, porque Pero antes una persona que tenía poco dinero, no, es verdad, una persona que tenía poco dinero, venía una crisis, una recesión, pero con ese poco dinero que tenía podía sobrevivir, porque tenía poco dinero, pero bueno, las cosas, como había una recesión, las cosas bajaban de precio, había una deflación, ese dinero que tenía le permitía sobrevivir al tiempo, ¿no? Durante la crisis. Pero ahora, como las crisis deflacionarias se han erradicado, lo que pasa es que viene una crisis, creas un montón de dinero, al que tiene dinero en dinero, ¿no? Al que tiene dinero en dólares o lo tiene en euros, le crujes, porque todas las cosas pasan a valer más debido a la inflación que se crea, y al final empujas al mundo a invertir en lo que haya, ¿no? Ya sea en dólares, o sea en bonos, en acciones o lo que sea, lo que lleva a esos múltiplos exaltados, ¿no? Que comentaba Richard antes, y el mundo en el que estamos un poco ahora. Por eso es un tema que a mí me apasiona, y por eso me cuesta un poco relacionar la liquidez con Bitcoin, porque aunque sea efectivamente eso. Tener Bitcoin también es una especie de protesta, ¿no? Contra los precios del resto de activos, en el sentido de, oye, pues no estoy muy cómodo con ellos, tampoco puedo dar el salto al dólar fiat como tal, porque se me lo van a depreciar, por tanto busco otros activos en los que proteger mi liquidez, como puede ser Bitcoin o el oro. Y que la tesis de inversión de Bitcoin es muy sencilla, Juan, y la del oro también. Yo no la entendería tampoco. No, pero pensad, no tienes que descontar flujos, no tienes que calcularlo, no tienes que hablar con el CEO, ni con el accionista, ni saber cuál es la ventaja competitiva de una empresa. Está chupado. Es que es dice, bueno, pues yo apuesto contra la moneda fiat, voy a comprar Bitcoin. Lo que pasa es que, bueno, ya quiero decir, en comparación con otros activos. No está tan chupado por una razón, y es que tú puedes más o menos pronosticar que el oro se va a revalorizar un X% al año en promedio por la propia pérdida de valor de la moneda fiat. Pero si de repente el oro te sube un 500% en 2 años, eso podría ser la antesala de 20 años de estancamiento en el precio del oro, porque como que se ha revalorizado anticipadamente todo lo que hay para esperar que se revalorice durante los próximos 20 sí, años. Me refiero a que no tienes que ser muy técnico, ¿no? Para comprar Bitcoin. De hecho, es precisamente el hecho, la gente va por volatilidad de una manera sencilla. A mí lo que sí que me gustaría introducir, Juan, es que, ojo, con pensar que un patrón oro o ligar la moneda fiat al patrón oro podría corregir la inflación, porque en el año 33, con la orden ejecutiva 6102, Roosevelt consiguió depreciar el dólar un 40% expropiando el oro a las familias. Es decir, que lo que hay ahora es una manera más sigilosa y silenciosa de robar a la gente, ¿no? Que aquella... yo creo que eso es relevante, lo que planteas de la expropiación del oro de Roosevelt en el 33, para debatir sobre eso, sobre qué activo es mejor dentro de esta cartera de liquidez en un sentido amplio del término, como el oro o Bitcoin. No sé, Gustavo, ¿tú por qué crees que el oro es preferible a Bitcoin? Y me das a mí, ¿no? Porque en términos de revalorización no lo ha sido. ¿Que el oro es preferible a Bitcoin? Es la pregunta. Sí. Bueno, yo creo que no, bueno, se contesta sola, ¿no? El oro tiene una gran ventaja. Primero, solamente hay que ver a Alberto, ¿no? Y ya sabes perfectamente que no lleva razón, ¿no? No, fuera de bromas, yo creo que el oro tiene una ventaja competitiva que nadie me puede negar, que es bestial, y es que lleva 5.000 años sobreviviendo a todos los tipos de ciclos económicos, de contextos históricos, y eso es pura ventaja competitiva. Pero es que la tesis del oro es calcada a la de Bitcoin, es que ambas descansan en lo mismo, y es que son bienes económicamente escasos, ¿no? Y al final, pues, quizás uno pues esté más auditado, su oferta es completamente rígida, pero realmente, ¿cuál es la tesis o la contratesis del oro? Que la oferta no es completamente rígida, eso podría ser incluso un punto a favor, porque como bien nos ha explicado Juan muchas veces, permite estabilizar el precio del dinero en tanto en cuanto puede atraer capital a los oferentes de oro, que tendrán más estímulos en producir oro, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que para mí los dos activos son súper interesantes a futuro, pero que obviamente hay una cosa que es inapelable, y es que Bitcoin tiene una volatilidad
extrema que no soporta el 99% del mercado. Y eso es, no sé, no creo que nadie pueda quitarme la razón en eso, ¿no? Yo por aclararlo, creo que el oro sería mejor dinero que Bitcoin, precisamente por lo que has dicho, pero no necesariamente mejor activo de inversión, ¿eh? Yo ahí no me meto. Alberto. Bueno, es que tendría demasiadas cosas que decir. Los análisis no técnicos, lo bueno que tienen es que te ofrecen estas opciones, que te puedes ir por las narrativas. Y empezaría un poco por responder al último de la volatilidad, porque lo de la volatilidad es un argumento tan vago que podría jugar en el Madrid. O sea, esto lo dice todo el mundo desde hace 10 años, que no, es que Bitcoin se mueve mucho y entonces Bitcoin es muy volátil. La volatilidad de Bitcoin ha caído enormemente en los últimos 5 años. En los últimos 2 meses está siendo menos volátil que el Nasdaq y que el Standard & Poor's 500. Y esto está permitiendo que Bitcoin esté entrando en otras carteras. Pero ni siquiera voy a ir por ahí porque me parece que eso es una cosa observable, pero que es verdad que a día de hoy Bitcoin siga siendo volátil. Si bien también es cierto que esa volatilidad es una fórmula matemática que no entra a valorar qué tipo de volatilidad estás metiendo, porque estás metiendo una volatilidad que es mucho más alcista que volatilidad bajista. Es decir, tiene un sesgo positivo que implica que al final lo que hace es que tenga más días muy buenos que días muy malos. Pero bueno, más allá de eso, Bitcoin creo que tiene 2 cosas que hacen que a la larga sean superiores al oro. La primera cosa que diría es que el oro está expuesto a esa concentración que ya, como has dicho, fue un problema en su día cuando en 1933 Roosevelt dijo, oye, dadme todo el oro y listo, ya lo guardo yo. Al final, la concentración sobre el oro implica que nunca estás a salvo con el oro, porque siempre sabes, o siempre estás a menos a expensas de que alguien que esté custodiando tu oro se lo quede. Que puede ser que a nivel particular esto no siempre sea el caso, porque haya gente que tenga oro guardado en sus propios cofres, pero a nivel a escala global, digamos, al final hay dos centros de oro que son Inglaterra, bueno, Estados Unidos, ponle, y China, que abrió su bolsa de Shanghái a exportaciones e importaciones internacionales hace unos 10 años y que ha visto un crecimiento enorme. Bueno, pues esos dos centros son los que almacenan el oro y te tienes que fiar un poco de que estos custodios estén ahí en el momento en el que tú pides ese oro. De hecho, hace poco también se produjo el hecho de que Alemania le pidió a Estados Unidos que le devolviesen parte de su oro, esto creo que pasó en el 17, y tardaron 3 años en darle el oro de vuelta y lo que le dieron de vuelta no fue el oro que Alemania había depositado ahí. Gracias, Alberto, porque eso beneficia al oro físico y a la demanda de oro, ¿no? Obviamente. No, sí, mejor en físico. Pero defendiendo el oro. Es que me estás defendiendo el oro, ¿no? Sí, en lo físico sí. Pero por también plantear esta cuestión, ¿no? Es decir, claro, vosotros os ponéis en escenarios muy extremos, que no digo que no puedan llegar, pero escenarios donde el Estado directamente quiere confiscar la propiedad de un individuo. Que cuidado, es un riesgo siempre a tener en cuenta. Pero en situaciones no tan extremas, que no tienen por qué darse, de hecho, bueno, confiscaciones nacionales de oro desde el año 33 no se han dado. Es verdad que Bretton Woods impagó, etcétera, pero eso ya fue una confiscación a otros gobiernos. No ha entrado el FBI a las casas de los particulares a quitarles el oro que tuvieran encima. Entonces, desde esa perspectiva, claro, tener oro físico encima puede ser más seguro, pero también es más costoso que invertir en oro a través de un ETF, por ejemplo. Entonces, si uno quiere protegerse de la inflación teniendo exposición al precio del oro, pues a lo mejor si no quiere cubrirse frente a un riesgo extremo, le pueda convenir invertir indirectamente en oro. No sé esto cómo lo veis, Richard. Es decir, que el único vehículo para adquirir exposición al oro o a Bitcoin también me sirve, ¿no? Es custodiar directamente estos activos o tener un derivado sobre ellos. Yo ahí también soy partidario de, en general, ser mucho menos radical y menos catastrofista. A mí entiendo todos estos supuestos, ¿no? Pero es que si llega, con el apagón que hemos tenido estos días, ¿no? Llega un apagón de 2 meses... Ahora os preguntaré también por eso. Vale, o sea, me da igual el oro y el Bitcoin que tengas. Quiero decir, lo que quieres tener es una casa en el monte y lejos de la civilización a poder ser sostenible y con tus vaquitas y tus cabritas. Y te va a dar igual el oro, el Bitcoin y tal. Entonces... yo en general suelo operar sobre la tesis de el mundo más o menos sigue, ¿no? Y si el mundo incluso en una guerra mundial las bolsas han seguido y todo ha seguido, hemos tenido 2 ya, ¿no? Esperemos que no más, pero quiero decir que al final
yo procuro no ponerme en el escenario de Walking Dead, ¿sabes? De decir, oye, pues si pasa eso, pues ya veremos, tío, lo que pasa. Pero en general, yo lo que quiero es verdad que suele ser más una exposición al precio y por eso incluso para mucha gente creo, en mi opinión, de nuevo, esto yo digo, que tener exposición al precio mediante un ETF puede ser más práctico que tener a lo mejor lingotes o monedas de oro físico en su casa, o incluso a veces puede, y aquí ya Alberto le va a explotar la cabeza, la autocustodia de Bitcoin o tal. Quiero decir que a lo mejor incluso para ciertas personas, si lo de Bitcoin no lo entienden, si hay riesgo de que pierda su monedero frío y se olvide las palabras, tío, pues vete y compra un ETF de Bitcoin y ya está. Si lo que quieres es exposición al precio. Otra cosa es, luego entiendo la parte purista, ¿no? De decir, no, es que yo quiero ser el propietario del activo. Bueno, pues vale, pero de nuevo, a lo mejor no para todo el mundo. Es que claro, por introducir una cuña ahí, ¿no? Si el coste de ambas alternativas fuera el mismo, pues obviamente te diría oro físico o autocustodia de Bitcoin, porque tiene más ventajas y no tiene más inconvenientes. Pero en la medida en que el coste de adopción, digámoslo así, o de tenencia de esas distintas tipologías de activos no es el mismo, pues habrá personas que a lo mejor ya han hecho un proceso de aprendizaje, por ejemplo, en el caso de Bitcoin, ¿no? Y de la autocustodia, que para ellos no les cuesta mucho autocustodiar porque no tienen que aprenderlo, ya lo saben, porque ya lo tienen automatizado, etcétera, donde tenga sentido. Coste no económico, ¿no? Nos referimos coste que coste en puede... sentido amplio, ¿no? Incluso Eso coste de aprendizaje, ¿no? O si uno tuviese una mansión con una caja fuerte gigantesca, secreta, etcétera, pues a lo mejor añadir un lingote de oro ahí no le supone un coste adicional muy considerable. Ahora, tener un lingote de oro en casa sin las medidas de seguridad pertinentes, ¿qué quieres que te diga? También te expone un riesgo de confiscación, de robo importante y hay que... O sea, ¿contra qué te proteges? ¿Contra que te robe el gobierno? Bueno, es que a lo mejor el gobierno también te termina robando igual aunque lo tengas físico en casa, ¿no? Entonces, bueno, no lo sé. De hecho, creo que ni Gustavo ni Alberto me parece que en ocasiones ha defendido también el ETF como una vía de entrada para cierta tipología de personas, claro. Sí, al final... perdón, Alberto, dale. Bueno, es que si me lío, iba a decir simplemente que es verdad lo que comenta, que no es la autocustodia, ya sea de oro o de Bitcoin, no es para todos, porque puede ser costosa, y costosa en términos de aprender y el riesgo que implica, pero también es verdad que Bitcoin al menos es programable en el sentido de que hay opciones intermedias. No tienes por qué ir al ETF, que es, se encarga esto totalmente otro tío de ello y yo no lo toco, nunca jamás toco el Bitcoin, pero hay opciones de custodia por terceros en los cuales, por ejemplo, el Bitcoin solamente se puede mover a un monedero que está preprogramado, que está prefirmado, entonces sabes que ese Bitcoin solamente se podrá mover a un lugar que tú también controlas, cosa que difícilmente se puede hacer con el oro y que me lleva un poco también a lo que quería comentar antes de otra de las razones por las cuales creo que Bitcoin tiene más potencial y es que simplemente es más accesible, porque cualquiera puede comprar Bitcoin con un móvil y esto está pasando pues eso en África y en demás lugares, mientras que acceso al oro no es tan sencillo a nivel global. Eso no es verdad, es completamente fácil. Cualquiera se compra un ETF, claro. Cualquiera estamos en hablando del ETF. Es que el oro físico... No, pero Alberto dice que puedes comprar el activo real como tal, no un derivado sobre él. Vale, claro. Bueno, yo me refiero al papel, pero es que contra la tesis de antes de lo que decía Juan, que era muy, muy cierto, ¿no? El coste político de robar oro físico por parte del Estado es tan alto que es casi, y bueno, que su improbabilidad tiende a cero, ¿no? En cuanto a, bueno, en general, si tú compras un ETF del oro, pues de Vanguard o de una gran casa, pues la probabilidad de que eso quiebre es muy baja también, ¿no? Quiero decir que no encuentro demasiadas... elementos a favor de Bitcoin por el hecho de que el oro pues en papel pueda ser más o menos arriesgado cuando el riesgo que tiene el oro papel es muy bajo, casi. Por cierto, Alberto, respecto a argumentos vagos que podrían ser jugadores del Real Madrid, como antes hemos mencionado el riesgo de apagón, que eso sí que ha sido algo más palpable, durante el apagón mucha gente tuvo necesidad de liquidez porque no tenía acceso a su cuenta corriente, a lo mejor tampoco tenía efectivo y a lo mejor podían tener bitcoins encima, pero puede que no fuera el mecanismo en ese contexto más adecuado o sí, ¿no? ¿Cuál es la respuesta más técnica que darías frente a Bitcoin si me proporciona liquidez, incluso en medio de
pues casi un escenario de Walking Dead que planteábamos antes, no causado deliberadamente, al menos en principio, sino por una mala planificación de la política energética? Sí, a ver, yo iría primero por la teoría y luego por la práctica. En la teoría, lo único que necesitas para poder transferir Bitcoin de una persona a otra no es tener algo conectado a la red, simplemente tienes que tener conexión a Internet. O sea, si tienes un móvil con datos, pues ya con eso puedes transferir, puedes conectarte a Internet y mandar Bitcoin a quien sea. También puedes firmar algo sin tener Internet y cuando te conectes a Internet que esa transferencia se produzca. Pero bueno, digamos que eso es un poco El lunes más... no hubo datos. Es que claro, no hubo internet. No hubo internet. Bueno, los datos tardaron en caerse porque los datos van por otra... A mí se me cayó todas las 12:30, pero bueno. Yo me tiré 6 horas sin internet. O sea, vamos a por favor, vete al... A mí se me cayó la conexión eléctrica de casa y dije... Internet no funcionaba, Alberto, lo que pasa es que como vive aquí en un refugio, no se entero de nada. A mí me pasó igual. Si tienes una radio en satélite no tienes problema, claro. Pero llevas encima una radio en satélite. No es que sea algún... Bueno, si no tienes internet, no tienes conexión de satélite, no tienes la capacidad de conectarte a una red MES, que francamente ni yo sé cómo va eso, pues en ese momento efectivamente no vas a poder hacer nada con Bitcoin, salvo ir prefirmando transacciones para cuando conectes a internet, entonces que llegue. Ahora, eso es en la teoría si no tienes acceso a internet durante periodos muy prolongados de tiempo. Pero en la práctica, ¿qué vemos? Por ejemplo, Líbano, se cae el Banco Central, se caen las centrales nucleares, bueno, se caen las centrales eléctricas, perdón. No hay electricidad durante meses. ¿Y qué hay ahí? Lo que sí que hay es internet, lo que sí que hay es personas intercambiándose con dólares digitales principalmente, con USDT, pero también con Bitcoin y luego gente que también tenía dólares en físico y ya está. Eso lo vimos en Líbano y fue un ejemplo muy, muy claro de que al final el internet a día de hoy es casi como la comida o el agua. Lo primero que va a buscar la gente en momentos de crisis es la posibilidad de tratar de conectarse y ahí hay muchos sistemas por los cuales acceder a una red 3G, aunque sea básica, es muy factible y se ha visto en sitios que, hombre, no es Walking Dead porque no había zombies, pero no había nada más. Y otros sitios también lo han visto. Si no hay electricidad, tampoco hay posibilidad de cargar los móviles, por ejemplo. Sí, pero por eso digo que incluso en circunstancias como esa, en las que no había electricidad durante largos periodos de tiempo, lo que sí que se hacía es buscarse las maneras para conseguir batería en el móvil y una vez que tienes batería en el móvil ya la gente se conectaba. O sea, y eso era muy interesante verlo, yo digo, durante ese periodo que además, bueno, yo lo estudié en su día cuando pasó porque fue un caso digno de estudio y es verdad que la gente se buscaba las vueltas para conectarse. En el chat comentan, ¿cómo vas a poner Líbano de ejemplo? Por Dios, hombre, no lo pone como ejemplo a imitar, sino como ejemplo extremo en el que incluso ahí se puede utilizar Bitcoin, ¿no? Pero antes de que se me escape, Juan, por favor, Alberto, una pregunta. En el momento en el cual no había luz ni había internet, ¿qué prefieres, oro o Bitcoin? En ese momento, realmente, Bitcoin no te sirve para nada. Bueno, pero es que el oro también es muy difícil y de hecho casi preferiría no tenerlo porque imagínate que tienes una pepita de oro en casa. Pero tienes que ir con eso a comprar algo, pues igual acabas sobrepagando y tirando a la basura. Es verdad que sería el efectivo en euros que nadie ahora parece querer, pero en ese momento yo creo que era lo mejor. Es verdad que comentan en el chat que bueno, puede haber cargadores de energía solar, que bueno, pues aunque se caiga o sea, que a lo mejor hay que salirse del esquema del sistema eléctrico centralizado y buscar alternativas descentralizadas de obtener electricidad, lo cual va muy de la mano de la filosofía de Bitcoin, por cierto. Sí, no, y es muy interesante también, por el último ejemplo que pongo, lo prometo, pero en Nigeria, por ejemplo, también hay un buen caso. No, es que, no, pero Nigeria está mucho mejor que el Líbano en ese momento. Y en Nigeria, por ejemplo, una cosa que se veía muy interesante es que había pocas personas, pocos nodos, digamos, personas que funcionaban como nodos que tenían acceso a la cuenta de Binance. Y entonces podían en Binance comprar y vender, digamos, hacer on-ramp y off-ramp, ¿no? de Bitcoin o de monedas digitales como el USDT. Y entonces lo que hacían ellos es proveer de dinero digital a toda la gente que no tenía cuenta en Binance, que era, claro, la mayoría de la población. Y esto, claro, es mucho más factible hacerlo con Bitcoin que hacerlo con oro. Si lo haces con oro, es mucho más fácil que ese oro acabe concentrado en unas pocas bolsas que serían difícilmente accesibles o que te crujirían a comisiones, mientras que es más fácil acceder a Bitcoin o a la blockchain en general y, pues eso, no cuesta tanto tener acceso a esas redes como al oro. También preguntan, que es pertinente, ¿no?, por dar la contracara a Gustavo, y en esa circunstancia, ¿es seguro salir con oro por la calle exponiéndote a saqueos, robos, etcétera?
Bueno, pero, Es decir, si vas con el lingote por ahí a pagar, tampoco parece que sea lo más. pero es que entonces no puedes salir tampoco con un plátano y cambiarlo por una pera, porque también te pueden quitar el plátano. O sea, al Hombre, final. pero la densidad de valor del oro es muy superior Sí, a... pero que te quiero decir que todo depende un poco de cuál es tu valoración subjetiva sobre el oro. Si tienes mucha sed, pues sabes que estarás muy dispuesto a intercambiar más oro o menos. Y el plátano a lo mejor vale más en ese momento, ¿no? O sea, al final lo que yo te diría, Juan, sin entrar en temas de valoración, que te veo que me vas a dar un paso. No. No, yo lo que te digo, Juan, es que al final lo que diferencia a Bitcoin del oro, claramente Bitcoin mejora muchísimo al oro en muchísimos aspectos. Eso es que es un debate, yo creo, estéril, ¿no? Que nadie puede negar. Pero ¿cuál es el valor fundamental del oro a largo plazo? Pues el mismo de Bitcoin. Ambos son puntos focales claramente definidos y su escasez. Ya está. Entonces, no podemos decir, o sea, a mí lo que me da rabia es que muchos bitcoiners piensen que el oro no va a coexistir con Bitcoin a futuro, porque entonces lo que no están entendiendo es que ambos activos son valorados porque son económicamente escasos y eso no va a cambiar, salvo que venga un asteroide con oro, pero que esa tesis de inversión, pues oye, ¿qué quieres? Claro, pero si lo ves así, como Bitcoin es más escaso, entonces debería ser más valorado. Pero ¿por qué Bitcoin es más escaso? Lo único que sabemos es que está auditado, pero no sabemos qué es más escaso. Hay muchos estudios en World Council, el Instituto Geológico de Estados Unidos, que son muy precisos, que te dicen que las existencias que quedan por extraer del oro son 50.000 toneladas. Y si hablas con los CEOs de las mineras, y yo tengo trato con algunos, es horroroso. O sea, te dicen, no podemos extraer oro en 15 o 20 años, lo vamos a tener fastidiado. O sea, complicadísimo. Y 10.000 toneladas, además, están en sitios súper recónditos, donde no es rentable cavar en el fondo del mar, fosas marianas, etcétera, etcétera. Ya sería casualidad que nunca jamás se ha acabado un recurso y justo se va a acabar el oro. Bueno, a ver, eso tampoco es un argumento porque quiere decir que la cantidad de oro, sea la que sea, está limitada, eso lo sabemos. A lo mejor hay muchas más reservas que no hemos descubierto, pero no va a ser infinita por mucho que en la Tierra, ¿eh? Otra cosa, ya no voy a entrar en otros debates que hemos tenido de si podemos traer oro de la Luna y cómo lo diferenciaríamos y demás, pero en la Tierra habrá algún límite, eso está claro. Un último tema que quiero sacar relacionado con esto, ¿no? Y es que creo que lo habéis mencionado, pero está bien volverlo bueno, no se ha mencionado directamente. Y es que hasta muy recientemente Bitcoin y el precio de Bitcoin correlacionaba bastante con el Nasdaq. Es decir, en momentos de alta incertidumbre caía el Nasdaq y caía Bitcoin. Y ahí pues decíamos, pues vaya reserva de valor que cuando las cosas se ponen feas te cae de precio, ¿no? Pero durante las últimas semanas no ha pasado eso. Entonces, ¿cómo influye eso a la hora de, por ejemplo, Richard, de incorporar Bitcoin en la cartera, ¿no? Si Bitcoin se empieza a descorrelacionar con el Nasdaq o con activos de alto riesgo y se empieza a parecer más al oro, pues entonces Bitcoin a lo mejor tiene que transitar, ¿no? de la zona de activos volátiles y propios de un inversor que busque exposición al riesgo e incorporarse más en la zona de activos líquidos o de protecciones frente al riesgo. A ver, de hecho, quiero decir, eso ya está pasando, ¿no? Muchos institucionales están empezando a adoptar y he leído ya incluso a veces porcentajes del 10%, cuando antes siempre decían no tener más de un 1, de un 2, de un 3% en la cartera de Bitcoin y ahora ya se está hablando de 5 o incluso 10%, ¿no? Que es más parecido a lo que se incorpora de hecho a veces en el oro. Entonces, ahí va a depender, yo creo, también, por un lado, por supuesto, de cómo evoluciona el papel de Bitcoin y luego también de cómo quiera usar la gente. Yo sí que es verdad que Bitcoin en general creo que va a tender a tener CAGRs, ¿no? A tener crecimientos menores, más planos que los que hemos visto antes. Luego, respecto al comportamiento, si va a ser más refugio de valor y parecido al oro o no, yo creo que ya está por ver. Creo que ha habido un amago, pero está por ver si realmente eso se consolida o no, porque mientras tenga una volatilidad y unos crecimientos tan altos, no volatilidad en aspecto negativo, sino pues volatilidad en aspecto más puro, creo que va a ser difícil que la gente lo vea como un activo tan refugio, porque todavía va a haber mucha gente que va a tener sus reticencias, pero bueno, sí que está empezando a transicionar, ¿no? En ese sentido, y creo que como inversores, pues bueno, ir también adaptando nuestra cartera y cada vez más, pues utilizar o tener más confianza, ¿no? En el Bitcoin y decir, no pasa nada si tengo un porcentaje más alto de la cartera y sí, a la hora de rebalancear también depende un poco de la estrategia. Si tú hacer CCA
o no hacer DCA, si hacer rebalanceos o no hacer rebalanceos, pues obviamente tendrás que ir adaptándolo, ¿no? Pero Bitcoin va a tender, yo creo, todavía en los próximos años a tener crecimientos muy superiores al resto y yo creo que hasta que se comporte más parecido al oro, yo creo que no lo vamos a ver por lo menos en 5 o 10 años. Creo yo. Esto es un poco mi tesis, ¿no? Esperemos. Pero... No, yo estoy claramente en concordancia con Richard. Yo creo que Bitcoin y oro van a coexistir juntos y gracias a Dios que Bitcoin es un invento del ser humano, ¿no? Y del mercado. Yo sobre el desacople sí diría, he hecho un par de vídeos sobre esto, o sea que estoy bastante encima, y sí que diría que al final Bitcoin y el Nasdaq se han visto muy relacionados últimamente porque los dos crecían con el crecimiento de la liquidez. Y yo creo que esto sigue siendo así. Lo que no ha cambiado, o sea, Bitcoin claramente no ha cambiado, lo que ha cambiado creo ha sido el apetito del mercado por el Nasdaq, que ha visto que, oye, esto ya está muy alto, oye, Estados Unidos está haciendo cosas un poco raras, oye, igual tengo demasiada exposición, ¿no? Como decía al principio, a este activo, pues igual tengo que salir un poco y por ahí es por donde creo que se está viendo la descorrelación, más porque la gente está saliendo del Nasdaq que porque Bitcoin haya cambiado respecto a, bueno, a lo que es al final un activo que se aprecia frente a la emisión y la creación de liquidez, frente a la devaluación del fiat. Pero sí tiene sentido que si, como decías antes, la volatilidad va cayendo, eso lleve un poco a lo que decía Richard, ¿no? De a más institucionales decir, oye, pues esto es un ancla y por tanto lo voy a demandar como ancla frente a la volatilidad y eso a su vez contribuye a estabilizar todavía más su valor frente a la volatilidad. Sí, yo creo que esto es una cuestión un poco técnica, Gustavo, lo siento, en cuanto a la inclusión de Bitcoin en las carteras. Y es que claro, al final muchas carteras profesionales tienen una volatilidad asumible. Y si metes Bitcoin en un peso un poco fuerte, ponle un 5, un 10%, pues se te come la cantidad de volatilidad que puedes asumir en esa cartera. Entonces, por eso Bitcoin ha estado, digamos, fuera de todos estos grandes capitales invertidos. Y es verdad que como está cayendo, pues está teniendo cada vez un poquito de mayor cabida, sobre todo en esas grandes piscinas de capital, en esas grandes carteras. Pero bueno, todavía le queda recorrido por ahí. Por cierto, decía que esta era la última cuestión, pero como en el chat han planteado otra diferencia que creo que es interesante entre el oro y Bitcoin, dejadme también que la formule, ¿no? Decían en el chat, hombre, pues si estamos en un escenario así un poco, no sé, semiapocalíptico, donde tienes que utilizar Bitcoin o el oro para pagar, claro, si vas con el oro a comprar medicinas o a comprar alimentos, el oro no es demasiado fraccionable, o aunque tiene costes de fraccionamiento, y aunque pongas una cantidad muy pequeña, como su valor unitario ya es tan alto, pues no vas a poder pagar, no sé, unos pistachos con oro, ¿no? En cambio, Bitcoin, en ese sentido, sí es muchísimo más fraccionable y, por tanto, el coste de dividir la unidad y de pagar con ella es bastante más bajo, ¿no? ¿Cómo lo veis esto? Sí, bueno, es un poco lo que comentaba antes. Que imagínate, esto lo comentaba en Twitter con el día del apagón, imagínate que tienes pues, un anillo de oro, es el único oro que tienes, que en muchos casos es lo único de oro que tienes en casa. Bueno, pues si tienes ese día que tienes que ir a comprar algo, pues al final tienes que dar el anillo entero, porque ¿qué vas a hacer? ¿Cómo lo cortas? Entonces, realmente es muy difícil funcionar con eso y me devuelve un poco al tema que comentaba antes de la importancia de los nodos para operar en una economía en trizas, porque al final es mucho más fácil tener a una persona que tiene un monedero de Bitcoin y operar a través de ella, ¿no? Crear diferentes comunidades a través de esa persona que tiene ese nodo, que hacer esto con el oro. O sea, yo no digo que todo el mundo tenga que tener acceso, pero es mucho más fácil crear estos pequeños nodos con Bitcoin que hacerlo con el oro. Pero, hombre, que el hombre ha intercambiado con oro miles de años y es verdad que no es igual de fraccionable, pero, por ejemplo, es mucho más fungible que Bitcoin. Quiero decir que en un momento dado, es cierto, si tienes lingotes y con un lingote, pues por plátanos, pues no es muy normal, pero tampoco tienes por qué tener un lingote de 10 kilos. Es que puedes tener monedas de oro por distintos tamaños y los lingotes se pueden fraccionar en muchísimos tamaños. Como digo, el oro es bastante más fungible que Bitcoin, ¿no? También no sé por qué lo dices, la verdad. También comentan, por si queréis ahondar en esto, como argumento a favor del oro, o posible argumento a favor del oro, y es que el oro se puede utilizar como prenda y Bitcoin a lo mejor no, o sí. No, Bitcoin se puede utilizar como prenda. Como colateral, ¿no? Quiere decir, ¿no? Exacto, sí. Sí, no, pero de hecho es mucho más fácil.
porque no tienes ni que salir de casa con él. O sea, simplemente lo envías, lo dejas en una dirección. Tú mandas Bitcoin a otra dirección, a otro monedero, pero de manera que ese Bitcoin no puede salir de ahí más que de vuelta para ti. Si la volatilidad es más alta, ¿no? Estás más expuesto a que te hagan por eso los bancos centrales, Alberto, están comprando Bitcoin en lugar de oro, y China y tal, que quieren rearmarse, porque el colateral de Bitcoin es muy fuerte. Sí, hombre, Alberto, ahora vamos a seguir a los bancos centrales como inversores, vamos fastidiados. Bueno, no, pero no estamos hablando de inversión, estamos hablando de protección, que es claramente distinto. Lo que está haciendo China ahora es protegerse, no invertir. Bueno, ya para ir cerrando y recapitulando, habéis todos expresado ideas interesantes o pertinentes sobre si Bitcoin, el oro son alternativas al dólar, qué ventajas ofrecen, pero intentemos aterrizar esto, que son debates, ya digo, muy interesantes, apasionantes, pero intentemos aterrizar esto en, no sé, en recomendaciones de inversión o recomendaciones para la audiencia que nos está escuchando sobre cómo pueden incorporarlo a su planificación financiera. No sé, por ejemplo, Richard antes ha dado algunas claves, pero ya a modo de recapitulación, después de todo lo que hemos escuchado, pues, ¿qué lecciones, más allá de si es mejor el oro o Bitcoin para sobrevivir a un apocalipsis zombie, se pueden llevar más en su día a día respecto a la inversión en oro o en Bitcoin? A ver, al final lo que la gente se puede llevar un poco a tierra, ¿no? Y bueno, sin ser recomendación de inversión, que ya sabemos que no podemos hacerlas, está claro. Vale, pero sí que es verdad que al final, para mí, yo como lo veo y como suelo explicar eso siempre a mis alumnos, ¿no? Que el oro en una cartera versus renta variable, ¿vale? Estoy pensando siempre en renta variable como si fuera el baseline, ¿vale? Si tú en una cartera le metes más oro, en general, en promedio, lo que te va a hacer es te va a dar un poco más de estabilidad en la cartera, te va a reducir la volatilidad y te va a reducir un poco el rendimiento, ¿vale? Históricamente, en la serie histórica, un poquito te lo tendría a reducir, sobre todo si estamos comparando contra pues Nasdaq o S&P 500, acciones americanas que han tenido pues un rendimiento un poco superior. Si tú metes Bitcoin en la cartera, lo que te va a hacer es justamente lo contrario. Te va a aumentar la volatilidad de la cartera, pero a cambio también te va a subir la rentabilidad. Entonces, ¿qué tiene que hacer una persona? Pues depende de sus objetivos. Si lo que está buscando es maximizar la rentabilidad y está preparada psicológicamente y dispuesto a tener mayores bandazos en la cartera, ¿no? Asumiendo que siempre es DCA, luego se podría hacer otras cosas, ¿no? Que no sea DCA más sofisticadas, pero haciendo DCA, pues el Bitcoin lo que te va a hacer es, te va a aumentar la rentabilidad promedio. Si tú tienes, oye, imaginemos un 8, un 9 de promedio solo con renta variable, si le metes oro, a lo mejor te baja a un 7,5 y si le metes Bitcoin, pues igual te sube a un 12 o lo que sea, ¿no? Pues al final depende un poco de cuánto también, qué porcentajes y demás, ¿no? Pero eso es lo que juegas. Y al diversificar, y encima meter pues activos que son diferentes y que están más o menos descorrelacionados, hay que ir viendo lo que hemos dicho antes de, oye, ¿qué pasa con la evolución de Bitcoin o no? Pero a día de hoy, pues más o menos descorrelacionados, sobre todo el oro contra renta variable y Bitcoin, que a día de hoy se han comportado de manera más parecida, pues te va a aumentar más o menos la rentabilidad y además mejorar un poco el perfil de la cartera, que es también lo que buscamos, ¿no? Que al final sea una cartera con menos volatilidad, pero con una rentabilidad pues bastante interesante, que es lo que queremos como inversores y que nos proteja en cualquier momento, ¿no? Y que si en un momento dado me da igual si hay inflación o me da igual si hay otro tipo de, si hay esta inflación, si hay otro tipo de cosas, siempre tener algún activo que, oye, puedo compensar o puedo utilizar o puedo rebalancear y que gracias a eso, pues una cartera mucho más sólida y más solvente que si solo tengo un tipo de activo, ¿no? Eso es un poco para mí la visión de todo esto. Yo no me quedaría solo con uno en ningún caso. Salvo que sea Bitcoin, ¿no? Salvo que sea. Yo me quedaría con uno solo, en cualquier caso, pero lo que sí que diría, porque eso creo que ha quedado claro ya, lo que sí que diría, que es, digamos, una recomendación más factible, es que a menos que salgas de lo que dice salir de cero, porque al final tener oro en cartera, tener bolsa en cartera, tener bonos en cartera, da igual a dónde vayas, por lo general esto te lo van a ofrecer, pero Bitcoin no te lo van a ofrecer. Entonces el salto de meter Bitcoin en cartera es un poco más difícil. Entonces lo que sí que diría es, al menos que se planteen, ¿no? La gente, el meter un poco, porque ya el momento en el que metes la patita ya te empiezas a verle el activo de manera distinta. Y conozco muchos que entran y meten un 1%, luego no sé, cosas que tiene Bitcoin, de repente es el 20% de tu cartera, y entonces la gente le empieza a encontrar gracia a estar en Bitcoin, ¿no? Entonces, lo que sí que diría es eso, que al menos, como esto no es tan, al menos en general, no es tan... no entra tanto en las carteras típicas, pues a menos que se lo planteen. Está bien, por cierto, no voy a sacar ahora el tema, pero también es interesante para hablar
si incorporamos Bitcoin, cómo o no, pero cómo rebalanceamos la cartera. Porque claro, si quieres tener un 5 y de repente tienes un 20, un 30 o un 40, pues a Alberto le parecerá genial porque quiere tener un 100, pero otros que no quieran tener tanta exposición a Bitcoin, pues ahí habría que tomar otro tipo de decisiones, ¿no? Cosa que si el activo es no tan volátil, pues lo puedes ir ajustando más poco a poco, ¿no? En el caso de Bitcoin, puedes tener que tomar decisiones. Ahí depende un poco de lo que quieras. Si quieres tener un rebalanceo activo y decir, oye, pues igual te puede servir bien en momentos en los que Bitcoin realmente sobrepondere mucho, pero hay que estar un poco más pendiente y decir, oye, ahora igual me interesa reducir un poco de exposición y cuando corrija vuelvo a entrar. Perfecto. Claro, pero tienes que saber ya de antemano en qué otros activos te vas a meter, ¿no? Y lo tienes que tener más o menos estudiado. Y eso puede ser en Bitcoin, al menos en los últimos años, algo muy rápido. En cambio, en el oro es una apreciación más progresiva y tienes más tiempo como para ir mirando, oye, desinvierto un poco en oro y me meto en estos otros activos que creo que están baratos, etc. A mí me gustaría solamente decir que lo que sí que tradicionalmente ha tenido el mercado como algo bueno ha sido un 60% de renta variable y 40% de renta fija. Yo creo que esta fórmula ya no va a funcionar y que además, si históricamente cogemos ese 40% y lo cambiamos de renta fija por oro, esa cartera hubiera dado mucha más rentabilidad con menos unidad de riesgo, que es el ratio SARPE. Hubiera optimizado más el ratio SARPE. Y yo creo que a futuro, por supuesto que Alberto creo que va a defender Bitcoin, yo también, pero para carteras que son más conservadoras, que no quieren asumir tanto la volatilidad de la renta variable, una cartera que puede ser bastante óptima es 60% renta variable, 40% oro, en vez de renta fija. Mete un 39%, deja un 1% para Bitcoin, aunque sea, hombre. Bueno, yo sabes, Alberto, que soy un amante de la tesis Bitcoin más oro. A mí me encanta esos dos activos juntos. Por separado. 60-40, Bitcoin y oro. Creo que son mucho más fuertes juntos que por separado. O sea que claro, si Bitcoin sube mucho, ese 1 se convierte luego en un 50, ¿no? Pero bueno. Muchas gracias a los tres por esta amena conversación sobre distintas opciones de inversión en este contexto, desde luego incierto, donde no sabemos si el dólar va a mantener todo el esplendor o toda la hegemonía que ha mantenido hasta el momento, o si irá dando paso a otros activos alternativos, o aunque el dólar siga exhibiendo esa función de moneda de reserva global, aún así pues puede haber protecciones frente a un dólar que no obstante va perdiendo valor con el paso del tiempo. Y bueno, ¿cuál es el mejor activo para protegerse? Pues a lo mejor uno o una combinación de varios de esos activos de los que hemos hablado hoy. Muchas gracias, Alberto, muchas gracias, Gustavo, muchas gracias, Richard. Recordad que esta es una tertulia apadrinada por el Método Rico. Richard es el CEO del Método Rico. Y desde ahí podéis acceder a una mentoría personalizada para planificar vuestras propias finanzas personales, incorporando pues el tipo de conocimiento más aplicado al caso particular de cada cual que hemos exhibido hoy o que hemos mostrado hoy respecto a varios activos, pero ampliado a mucha otra tipología de activos y también incluso a la propia planificación presupuestaria personal para ir amasando ahorro, para convertirlo en inversión y para integrar todo esto en un plan coherente y de largo plazo de construcción patrimonial. Bueno, pues si queréis más información sobre el Método Rico, la tenéis en el enlace que encontráis en la caja de descripción del vídeo o el comentario destacado. Muchas gracias a los tres, lo dicho, y seguro que hay más oportunidades para reencontrarnos y charlar de estos u otros temas relacionados. Gracias, Juan Ramón. Muchas gracias, un placer. Gracias, amigos. Hasta la próxima.